El próximo domingo 21 de junio, Uruguay jugará su segundo partido del Mundial contra Cabo Verde. Este país africano está compitiendo en el Mundial de Fútbol de la FIFA por primera vez en su historia y hace pocos días sorprendió en su partido frente a España, que terminó en un empate 0-0 pese a todas las situaciones de gol que tuvo el país europeo. Cabo Verde tiene poco más de 500.000 habitantes y cuenta con 4.033 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Qué significado tiene el fútbol para este país? ¿De qué depende su economía? ¿En dónde compiten durante el año los jugadores de Cabo Verde? Para conocer más sobre este país, vamos a estar conversando en los próximos minutos en este Mirando a África con Mercedes Ayagués, a quien le doy la bienvenida. Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, y qué gusto estar hablando contigo y de fútbol africano con buenas noticias. Con buenas noticias, exactamente. Y bueno, vamos a hacer un poquito la ubicación, ¿no? En habitantes, en extensión. Mercedes, para empezar, ubiquémonos en el mapa. ¿En dónde está ubicado Cabo Verde? Está en el Océano Atlántico, frente a Senegal, a unos 300 kilómetros de la costa de Senegal. Cabo Verde está entre los 5 países, además, mejor organizados y gobernados de África. ¿Cómo es esto? Porque decíamos, ¿no? Pocos habitantes, un poco más de 500.000, y de territorio 4.033 kilómetros cuadrados. No, Cabo Verde es uno de los secretos mejor guardados de África, ¿Sí? así que vamos a descubrirlo. Yo tuve la suerte de pasar 2 meses en Cabo Verde como productora ejecutiva y guionista de un documental de las Naciones Unidas sobre la alimentación escolar cuando Cabo Verde todavía era pobre, antes del turismo masivo, que es la base de su economía, Sí. antes de los cruceros y los vuelos baratos desde Europa y demás. Y entonces la alimentación escolar era fundamental para atraer a los niños y mantenerlos en todo el ciclo de primaria y secundaria. Y lo hicimos con la televisión caboverdiana, entonces filmamos en todas las islas, para tener escuelas coloniales y modernas, urbanas y en la montaña, en la playa, grandes, chicas. Entonces fue mi introducción a Cabo Verde, fue lindísima, y después he seguido yendo para hacer distintos reportajes. Y es un lugar especial, también un poco, hay mucho turismo de Europa, pero creo que poco de América Latina, así que es bueno descubrirlo. Y es uno de los países mejor manejados desde el punto de vista de la economía y social, con buenos indicadores sociales, después vamos a eso, Sí. pero es muy bonito y muy variado, ¿no? Primero, es más pequeño que El Salvador, que es el país más chico de Latinoamérica, más o menos un poco más de medio billón de habitantes, pero durante el año reciben 1.200.000 turistas, fundamentalmente de Europa, de África y rusos también. Así que, este es el turismo contribuye el 25% del Producto Bruto Interno. Pero ¿por qué hay tanto turismo? Hay mucho sol, hay mucho mar, y el mar también ha asignado la personalidad, la historia, el pasado y el futuro, y hasta el fútbol de Cabo Verde, porque con el mar entra la pescar, navegar, claro, y migrar. Y cantar también. Entonces son cosas fundamentales digamos, el perfil de Cabo Verde. Pero vamos primero a las islas, porque son temas diferentes. Tú decías, ¿no? Cuando te tocó hacer ese trabajo con los niños de cada isla, de cada escuela de cada isla, porque tenían como personalidades diferentes. No se puede conocer entonces Cabo Verde visitando solo una isla, es el todo. Contanos de cada una. Claro, y si vas a la más turística, que es Sal, a mí es la que menos me gusta, porque es llana y no tiene mucha sombra. Pero ya vas a Santo Antão, es un centro fantástico para hacer trekking en montañas, montañas verdes, y está muy bien organizado, los senderos y todo el trekking es muy, muy lindo Santo Antão, para arriba y para abajo, y con puertitas y caletas. São Vicente, capital Mindelo, es el centro cultural, un carnaval fuerte. Allí nació Cesárea Évora y tiene toda una tradición literaria, de poesía, que es muy importante la poesía en Cabo Verde, y de música, y de literatura en Mindelo. Mi favorita es Fogo. Fogo es chiquita y tiene un volcán
negro, ¿viste? De tierra y roca negra que sale así directamente de Fogo y después al pie verde y con playitas de rocas. Fogo es muy fantástica. Y después hay otras. De las 10, una es reserva natural. No se visita, pero no se habita. Y la capital, Santiago, la principal, capital Praia, también es como, no es tan bonita como las otras, pero tiene la ciudad histórica. Porque una cosa muy linda de Cabo Verde es que han mantenido las casas coloniales con el techo, como Ouro Preto, ¿no? Con el techo de tejas, ¿no? Con esa arquitectura porque dejaron los portugueses, no la derribaron para hacer cosas modernas. Entonces eso hace conjuntos históricos muy agradables. Muy limpia también, porque está bien organizada y con gente muy, muy agradable. Ahí está. Así que, bueno, el ranking para vos, si uno tuviera que elegir una de esas islas, ¿cuál me dijiste que era tu favorita? Fogo, pero yo diría que, pero porque me gusta mucho es el contraste del volcán, pero la más linda que yo creo, para mí están parejas, Santo Antão por el trekking, por las caminatas que podéis hacer por la montaña. Ahí está. Bueno, ahí ya pueden ir anotando nuestros oyentes para tener en cuenta, más allá de los resultados deportivos que tengamos este fin de semana, para ir a conocer Cabo Verde. Y si hablamos de su situación socioeconómica, ¿cuáles son las principales características de Cabo Verde? Ha estado siempre muy bien manejado, sensatamente, desde la independencia. Con aquel documental entrevisté al ministro de Educación, que después me dijo en una parte, no on record, no en cámara, que cuando llegó la independencia y todos los países querían ayudar, ellos dijeron, en vez de hacer como una ensalada y cada país hace un poco de cada cosa, que agua, saneamiento, educación, vamos a especializar, vamos a darles a trabajar por sectores. Bien. Que los italianos nos ayuden con la agricultura, los portugueses con la educación. Ahí se habla portugués y un criollo también, que también el criollo es un poco diferente isla por isla. Los españoles que nos ayuden a organizar el turismo. Y fueron así, concentramos la ayuda en un sector y podemos hacer planes a largo plazo con un país donador, en vez de hacer 5 años de pequeños proyectitos, que es muy sensato eso. Y a los rusos, me dijo, le vamos a dar lo que hacen bien los rusos, la seguridad, que nos enseñen a mantener la seguridad en los aeropuertos y en la costa para evitar o controlar, que no se nos llene de traficantes de drogas, que eso es un poco un problema que tiene toda la costa oeste de África. Y eso también es muy sensato. Y la otra cosa que también muestra una conducción de sensatez es que en los años 80 y 90 había, por las sanciones contra la Sudáfrica del apartheid, los países africanos en conjunto tomaron una decisión en conjunto de que los aviones de South African Airways, la compañía de bandera de Sudáfrica, no podrían aterrizar en ninguno de los países africanos. Pero Cabo Verde, como está ya en el medio del Atlántico, era siempre el punto de escala para los vuelos a Estados Unidos. Bien. Y era una fuente de ingresos importante. Entonces Cabo Verde pide autorización a la Unión Africana para mantener ese vínculo y se lo dieron porque también precisaba ese ingreso. O sea, ahí también ves que la economía venció a la ideología de una forma que beneficiaba al país y con el apoyo de todos los otros países porque Cabo Verde precisaba esos ingresos. Y han sido siempre así muy pragmáticos. Es una democracia estable, elecciones limpias, alternancia de partidos, aunque el Partido de Liberación estuvo mucho tiempo en el poder, pero ahora se alterna. Tienen un criterio de desarrollo y social. La pobreza ha venido bajando en los últimos 15 años, cada vez baja más. ¿Y qué explica eso, que tenga bajos niveles? ¿De pobreza? Sí. De pobreza extrema, 11%. Sí, y bajando, ¿no? Cuando de 50%, cada 5 años la vienen bajando. También sube la educación, la escolaridad, los estudios, en fin, todos los indicadores sociales son buenos. ¿Y qué hay detrás de esos indicadores, de esos buenos indicadores sociales? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son las políticas que hacen eso? Que baje la pobreza y que mejoren estos indicadores. Invertir, bueno, por ejemplo, la alimentación escolar, desayuno o merienda y almuerzo,
ayudó a que los niños terminasen primaria y liceo. Después, lo mismo con la universidad y con becas, porque claro, con becas también para otros países. Un sistema de salud adecuado, decoroso, ¿no? Para la cantidad de gente que tienen. Incluso si te acordás, cuando vino el antivirus que andaba en aquel crucero, pensaron en un momento en llevarlo a Cabo Verde, porque dijeron, hay una atención médica correcta, pero como es tan pequeño, no es que tienen un surplus de médicos, enfermeras, camas y demás. Entonces lo mandaron para otra parte, pero en realidad digamos, lo que se decía es un sistema de salud bastante adecuado. En fin, apoyo a la mujer, apoyo a los niños, y prevención del SIDA, en fin, han tenido una cantidad de medidas que han hecho que se haya convertido en un país de ingresos medios. ¿Y de qué depende su economía en mayor? Porque el turismo es importante, pero también hay otros, ¿no? Índices. El turismo es el 25% Bien. del Producto Bruto Interno. Y eso, la contraparte de eso es la vulnerabilidad o la fragilidad. Durante los 2 años de COVID, cuando no llegaba turismo, el país enfrentó una crisis grande. Ese es un problema. También por ser tan pequeño, no puede haber mucha producción nacional de objetos, ¿viste? De ropa, yo qué sé, de heladeras, de lo que fuera. Tienen que importar mucha cosa. Y también eso encarece las cosas, y ahora con el precio del petróleo encarece más. Por tanto, tiene esa fragilidad, y lo que están buscando hacer desde el punto de vista de estrategia es volverse más un centro financiero, como hizo Mauritius, ¿no? Las Islas Mauricias. Porque el otro problema es el desempleo juvenil, y vamos a entrar en eso enseguida, y también lo que hablábamos. Está controlando el tráfico de cocaína que viene directamente de América Latina, no para quedarse en Cabo Verde, donde hay relativamente pocos usuarios y pocos problemas de adicción, sino para transbordar hacia Europa o hacia Guinea-Bissau o África, y después para África o de nuevo para Europa. Y al tener 10 islas y varios islotes, es complicado patrullar eso. Aunque tienen las medidas, hacen lo que pueden, pero eso es un problema, pero no grave como en Guinea-Bissau. Y el otro es el desempleo juvenil, que vuelve entonces a lo que así, y entonces muchos jóvenes emigran a Portugal, a donde hay las otras colonias, porque ese es otro tema de Cabo Verde, la migración como un tema permanente, como un hilo permanente, una diáspora enorme. ¿Y cómo influye esta inmigración en lo que es la identidad de Cabo Verde? Bueno, yo creo que más que la exportan, porque son muy pegados al criollo, a la música, a la comida, a la cachupa, que es un guiso que se hace, que demora como 5 o 6 horas para hacerse, pero es muy sabroso. Y en las comunidades como en Dock Sud, en Buenos Aires, una vez al mes se juntan en la Asociación de Caboverdianos para hacer una buena cachupa. Mantienen los lazos, aunque después se van mezclando, pero siempre mantienen una identidad caboverdiana. Porque la migración hace más de 150 años que sucede crónicamente, porque Cabo Verde cada 7 años tiene cíclicamente periodos de sequía, que pueden durar 7 años. Y ahí viene hambruna. Entonces, ya desde 1870, 80, 90, en el siglo XIX, después de 4, 5, 6 años de que no había lluvias y no había irrigación, salían olas migratorias para encontrar trabajo en lo que son las habilidades de los caboverdianos que tienen que ver con el mar, pescar, navegar, las marinas. Digamos, la marina mercante, y en 1880 las flotas balleneras, tanto de Estados Unidos, de Canadá y de Argentina. Y después todo lo que tiene que ver con astilleros, ¿viste? Son maquinistas, en todo lo que tiene que ver con la navegación y el mar, encuentran trabajo los caboverdianos porque tienen experiencia. Y después, de repente, 1910, 1930, prácticamente hasta el 45, ahí paró esa migración masiva, porque ya también empezaron a haber otras formas de sobrepasar la sequía o de tener más protección. Pero con esa cantidad de gente que fue para, como digo, Portugal,
Canadá, Sí. Estados Unidos, Argentina y Brasil, se creó una diáspora muy fuerte y de hecho las remesas de la diáspora son fundamentales para la economía de Cabo Verde. De hecho, aquí Y eso se refleja. sí, en la ¿Cómo? columna de Mirando a África, justamente tú hablaste de Cabo Verde, de la comunidad que había en Buenos Aires, ¿no? Claro, que empezaron a llegar en 1880 y 90 para las flotas balleneras y después para las flotas de pesca, la marina mercante, los barcos de comercio y se instalaron en La Boca y en Dock Sud. Y todavía están allí, hay negocios, cuando hice la nota para The Continent, a veces hay todavía negocios que fueron hechos por los padres o los abuelos de ferretería Cabo Verde, bar Cabo Verde. Está todavía muy presente eso y las historias que cuenta la gente. Mi abuelo vino con 17 años, la ropa puesta y 15 naranjas para comer una cada día del viaje para evitar el escorbuto, para tener vitamina C. Cuando llegaban a Buenos Aires, aunque no conocieran a nadie, decía, tengo un primo en Dock Sud, y la asociación de caboverdiana mandaba a alguien que decía, sí, ese es mi primo, déjenle entrar, que tiene casa, comida y trabajo, que nunca lo habían visto en su vida. Y una vez mi abuela fue a buscar a un inmigrante, se enamoraron, se casaron, y aquí estoy yo. Entonces tienen muchas historias que están muy vivas, y porque todo eso pasó, digamos, en el final del siglo XIX y del XX. Ya, y eso se refleja también en la composición del equipo de fútbol. Ahí está, ya vamos a llegar al fútbol, pero hablamos de la cayupa, dijiste que era el plato principal, el plato nacional, hablando de Sí, la que tiene identidad. sí, es un poco como la cataplana de Angola y de Portugal, ¿no? Es una mezcla de cocina portuguesa con cocina africana, así le ponen así un poco de picante, y vegetales y pescados y calamares y demás. Pero además tiene una vida, hay mucha pesca allí, Claro, que también es bonita, y bueno, también hay muchas tortugas. También al principio, cuando hicimos la película, se podía todavía tomar sopa de tortuga, que es deliciosa. Ahora no, porque son protegidas. claro. No se debe tomar, ni cazar tortugas, ni hacer sopa de tortuga. Pero tienen muchos pescados, y después también para los turistas también hay ballenas, hay delfines, hay toda una vida marina que es muy parte de la vida de Cabo Verde, Y como el volviendo, fútbol. sí, a la identidad, también tienen su música, ¿no? Un género importante que es la morna. Claro, que es lo que llama saudade, ¿no? Sí, Hay sí, una nostalgia que parte tiene que ver con la migración, parte con el mar, con las sequías crónicas que eran serias y en el siglo XIX, bueno, XVIII, XIX y principios del XX. Hay esa saudade de la cual la expresión máxima es Cesárea Évora, que sí. nació en Mindelo, en San Vicente. Pero hay otra música que estaba prohibida durante la colonia, durante el dominio portugués, por subversiva, que es el funaná. Funaná es una música rural, muy africana en el ritmo, aunque tiene también instrumentos europeos, tiene un acordeón, que es el que le llaman gaita, el ferriño, viste, que es como un instrumento de percusión con ruido metal, y, y tiene un ritmo desenfrenado, pero así, que no para. Y es realmente muy fuerte para estar bailando, Claro. y siempre tuvo habla de elementos de crítica social contra el colonialismo, acerca de la pobreza, la vida de los trabajadores rurales durante la colonia, y por ese contenido social y político es que el régimen portugués de Salazar lo prohibió hasta que tuvieron la independencia. Se podía escuchar, pero subterráneo, clandestino. Clandestino. Cuando llegó la independencia hubo así una explosión de funaná y de bandas y de música y demás que hasta el día de hoy sigue, y hoy se ha electrificado y además tiene ya cosas de rap, de afrobeat, de música de Angola, en fin, ya es un género que gusta mucho y que también te hace bailar. No puedes escuchar funaná y no bailar. Ahí está, así que invita a bailar, es más rítmica. Me imagino que la otra, la morna, es como lo que uno podría decir el fado portugués, ¿no? Va más por ahí, como esa cosa Sí, es de la más nostalgia pensativa. melancólica. Sí, y eso mucho lo tiene en Cesárea, ¿no? Sí, Y las cantantes más nuevas, como Mayra Andrade
y demás. Y es también la otra parte, ¿no? de la personalidad, podría decirse, de Cabo Verde o de su historia, de las siempre partidas, ¿no? Y después también muchos migraban a otras partes. Los portugueses los llevaban como estaban mejor educados, en el sentido que los portugueses precisaban gente y educaron más, los mandaban a otras colonias, a San Tomé, Angola, no solamente para trabajo forzado, sino como capataces, pero siempre Cabo Verde estaba exportando a su gente. Y siempre, entonces, los lazos son importantes, pero hay una nostalgia. Bueno, vamos a hablar de fútbol porque estamos pensando en lo que va a ser este domingo. A ver, ¿contra quién nos enfrentamos? Tuvo un debut muy importante frente a España, pero te invito, Mercedes, a hacer una pequeña pausa y ya nos metemos de lleno, nos metemos a la cancha. Hoy en la columna Mirando a África, Mercedes Ayagués nos está contando sobre Cabo Verde, país africano que sorprendió en su partido contra España y que será el rival de Uruguay en el partido del próximo domingo, que tiene poco más de 500.000 habitantes y cuenta también con poco más de 4.000 kilómetros cuadrados. Bueno, ahora vamos a meternos de lleno en el fútbol. ¿Qué significa el fútbol para este país y cómo llega Cabo Verde al Mundial de Norteamérica 2026? Por ahí vamos a charlar con Mercedes. Mercedes, y decíamos, ¿no?, que sorprendió en su debut, que estamos todos atentos porque va a ser el próximo rival de Uruguay, pero además es la primera vez en la historia que clasifican a un mundial. ¿Cuál es la relación que tiene Cabo Verde con el fútbol? Como en toda África, que es como en toda América Latina, sí, muy fuerte. El continente futbolero, así, y eso es lo que, viste, van a... se reúnen con la familia, o en bares, o en las plazas, o donde sea, o a mirarse ahí, viste, una televisión en un negocio que está mostrando, un monitor está mostrando el partido, afuera en la vereda se sientan y, viste, como si estuvieran en su casa y demás. Es muy fuerte y lo siguen mucho, tanto el fútbol africano, europeo también, y por supuesto el mundial. ¿Y cómo llegaron? Sí. Bueno, pues Roberto Pico López llegó por LinkedIn. Alguien le había, de los que estaban reclutando, se enteró que este nieto de caboverdianos o hijo de caboverdianos en Irlanda trabaja part-time, jugaba en un equipo de Irlanda, y le mandaron un email y lo contactaron por LinkedIn. Como él no habla portugués, pensó que era spam, pensó que podía ser un fraude y lo eliminó. No. Y después le mandaron otro y otro, y en un momento tuvo curiosidad, lo tradujo, y era que lo estaban invitando para participar en el equipo que iba al Mundial. Me dijo, el sueño de mi vida me vino por LinkedIn y yo eliminé lo primero porque no sabía de qué me estaban hablando. Y de esas historias hay un montón, porque fueron buscando aquí, allí y demás. Al que tenían más cerca de casa era Bozinha, el golero, que atajó 7 u 8 intentos de gol y 28 aproximaciones, que es el segundo más, digamos, no voy a decir más viejo, pero con más años en el Mundial. Tiene 40 años. Ahí está. Ahí estamos iguales, ¿viste? Porque nuestro golero, también Muslera, cumplió 40 ahora en el Mundial. Ahí vamos a estar iguales. Son como los sabios del equipo. La experiencia vale tanto como el vigor, ¿no? Como el vigor. Y jugó mucho en Cabo Verde, también participó en muchísimos campeonatos en los africanos, pero también jugó en equipos de Angola, Moldavia, Eslovaquia, Chipre, y ahora está jugando en uno de Portugal. Así que él también está fogueado, tiene experiencia en la tensión de los campeonatos. Y así ha habido muchas historias así como llegaron al Mundial, pero se foguearon en el AFCON, porque como te decía, cada año han estado mejor. Ahí está. ¿Y cómo consigue la selección de un país así tan pequeño y, como decíamos, con tanta diáspora de gente joven, competir con potencias africanas que son mucho más pobladas, ¿no? Y que ya tienen un equipo más fuerte? Bueno, pero también podríamos decir, ¿no? Yo que sé, Costa Rica, Panamá, son países que han clasificado. En los mundiales más chicos, sí, también han clasificado, ¿no? Y bueno, creo que lo hacen a pulmón y a corazón.
¿no? Pero también con la experiencia que han ganado jugando en equipos de todo tipo en todos los países, ¿no? Entonces traen también esa experiencia personal de cada uno, pero después yo creo que hay ese orgullo y eso de demostrar, ¿no? Que un país tan chiquitito puede jugar con España y no permitir un gol. Ahí está. ¿Y dónde suelen jugar? Vos hablabas ahora de Bociña, también del que quien fue reclutado por LinkedIn, que juega en Europa. ¿Dónde juegan los caboverdianos, los jugadores de esta selección durante el Están año? desparramados, juegan en Estados Unidos, en Holanda, en Francia, en Portugal. Y tú viste, si ves la carrera de Bociña, Chipre, Eslovaquia, Moldovia, lugares que no pensamos Claro. cuando pensamos en fútbol, pero que también dan experiencia. Ya. Así que eso están un poco por todas partes. Me contabas también que ahora para el Mundial, bueno, se reunieron ya en Estados Unidos, pero que también cuando tienen que concentrar para hacer la participación en torneos continentales, lo hacen en Portugal, ¿no? Por eso mismo de que vienen todos de distintos lugares. Y Portugal tiene muchas facilidades y además también tiene academias de fútbol, ¿viste? Para la gente joven, tiene todo y además hablan el mismo idioma, hablan portugués, entonces es más fácil reunirse allí y está enfrente a África, ¿no? Entonces después para el campeonato, para los partidos, ya cruzan el Mediterráneo y ya están en África. Ahí está. Y después volviendo a lo que hablábamos en el primer bloque sobre la identidad de que estos jugadores, vos me decías, son hijos o nietos de caboverdianos, nacieron en otro lugar, pero decidieron o eligieron ir a jugar por esta selección, pudiendo hacerlo por otras. Sí, es lo que decía, lo mismo sentí cuando entrevistando a caboverdianos de todas las edades, de los abuelos a los nietos, en Buenos Aires, ¿no? Ese cordón, ¿no? Ese hilo, está muy presente, esa identidad caboverdiana. Ahí está. Mira, ahora estoy mirando algunos mensajes que van llegando. Bueno, hablando de la música de Cesárea Évora, ¿no? Que muchos de los oyentes la conocen. ¿Qué más? Bueno, algunos cuentos de accidentes que han pasado en el mar y que han recaído allí en Cabo Verde y que han tenido la solidaridad de los caboverdianos. Y después me gusta terminar con porque ya que estábamos hablando de fútbol, Rodrigo que dice, Mercedes está logrando que si perdemos con Cabo Verde el domingo, capaz que no me siento tan triste, ¿no? Pues comparto eso 100%. También, sí, uno se alegra o de un empate, ¿no? Algo así con Cabo Verde. Y también otra cosa muy emotiva de Bociña Sí. fue cuando después del partido habló cuando habló de sus abuelos que lo criaron, se puso a llorar. Dijo, qué pena que no me pueden ver. Y la otra cosa dijo que su mamá no había podido venir a Estados Unidos por problemas de visa y de plata, que era muy caro traerla. Pero espero que alguien ahora le haya regalado un pasaje y bueno, que le consigan una visa, porque para que la madre pueda venir a ver a su hijo. Ay, sí, porque ha sido también una de las sorpresas, ¿no? de este mundial que ha tenido estos partidos rompepencas que le decimos, ¿no? Que la gente que no se espera que se den esos resultados y este empate de Cabo Verde con España ha sido uno de ellos, y uno va conociendo a los pueblos, a las historias de estos países, como Curazao también, que perdió pero festejaba a lo loco porque habían hecho el primer gol del mundial, ¿no? Sabiendo un poquito más de esa historia de cómo llega Cabo Verde y compartir ahora cuando llenen las figuritas del mundial y estén pegando a los jugadores, cuando le toque Bociña, van a saber un poquito más también de quién están hablando y cómo ha llegado estos seleccionados a estar allí en el mundial representando a su país. Mercedes, ¿algo que nos haya quedado en el tintero? Yo creo que no. Me habías preguntado en un momento, además del turismo que hay, ¿qué es lo que hay? Sí. La pesca es importante. Es el 5% del Producto Bruto Interno, pero es el 10% de la proteína en la alimentación de Cabo Verde.
y eso es importante. Claro. Y la otra cosa del turismo que hablábamos, había muchos jubilados del Reino Unido y Alemania y otros países que se mudan a Cabo Verde o compran timeshares que van regularmente y o se mudan completamente o 6 meses al año. Esa también es otra fuente de ingresos porque traen sus pensiones y traen, digamos, igual que en Uruguay, ¿no? Que no tantos países que atraen a ese capital y a esos residentes, sean de todo el año o de varios meses. Y los cruceros también han sido una cosa importante. Pero creo que lo más importante vas a Cabo Verde, que además no es tan vibrante, tan caótico como África del Oeste. Es más tranquilo y eso es muy agradable, ¿no? Y la gente es muy, muy amable. Bueno, Y buenísimo, la música, Mercedes. Sí, ¿y la música? Funaná, Ahí está, Funaná, para bailar, para energizarse cuando quieran eso, tienen ahí que buscar algún intérprete de Cabo Verde, de Funaná, para llevar esa música también, conocer un poco más. Conocemos el rival que tenemos el domingo a través de las historias que nos ha contado Mercedes, de todos estos datos que nos ha pasado de Cabo Verde, y además tenemos ahora anotadito un destino para ir a visitar, aquellos que estén buscando destinos lindos para ver de turismo. Bueno, Cabo Verde puede ser una opción. Mercedes, muchísimas gracias como siempre, un abrazo y seguimos en contacto. sí, veremos qué pasa con el Mundial y cuál Sí. será el próximo africano que vamos a contar.